traigo las entregas número 28 y número 29 de la colección de Spider-Man de Salvat. Con la entrega número 28 nos presentan el regreso de los 6 siniestros, que contienen los números del 334 al 339 de la colección de Amazing Spider-Man, publicado originalmente en 1990. Al guión tenemos a David Michelinie, que es un escritor de cómics estadounidense, que entre los trabajos más conocidos de Michelinie se encuentran sus 2 etapas al frente de la colección protagonizada por Iron Man para Marvel, que introdujo los problemas del protagonista con el alcohol. Michelinie fue también uno de los guionistas de Avengers desde 1978 hasta 1982 y trabajó con artistas como John Byrne y George Pérez en esta época, y junto a Byrne creó a Scott Lang y con George Pérez creó a Supervisor. De 1987 a 1994, Michelinie fue el guionista principal de Amazing Spider-Man e introdujo al personaje de Venom junto a Todd McFarlane. Michelinie trabajó para DC en 1993 con el lanzamiento de la serie Justice League Task Force. En 1994 se convirtió en el guionista regular de Action Comics. Al dibujo tenemos a Erik Larsen. Es un guionista y dibujante de cómics que nació en Minnesota. Su primer trabajo pagado fue para la antología Megaton, co-creando e ilustrando Vanguard con el editor Gary Carlson. Para DC hizo trabajos como The Outsiders, Teen Titans, Adventures of Superman y Doom Patrol. Para Marvel hizo una historia de relleno en Amazing Spider-Man y 5 números en Punisher. Fue cuando sustituyó a Todd McFarlane en The Amazing Spider-Man 329 y junto con el escritor David Michelinie la serie incrementó considerablemente sus ventas, con recordadas historias como el Spider-Man cósmico o El retorno de los 6 siniestros. Más tarde, junto con otros 6 grandes dibujantes, Larsen abandonó Marvel para fundar la compañía Image, creando su personaje The Savage Dragon. El argumento nos traslada a que muchos años después de llevar a cabo la misma operación, el Dr. Octopus ha reunido de nuevo a los peores enemigos de Spider-Man. Otto Octavius, el Buitre, el Hombre de Arena, Electro, Misterio y el Duende se preparan para dar el gran golpe y esta vez no están dispuestos a verse derrotados. Y como extras nos presentan una buena dosis de páginas originales a tinta, portadas y bocetos, todo un lujo. ¿Qué me ha parecido a mí el regreso de los 6 siniestros? Pues he de decir que bastante entretenido, acción noventera y muy amena de leer, con subtramas muy interesantes y una buena paciencia a la hora de reunir a todos los enemigos. Este es un buen arco. En lo tocante a guión, para nada está mal, te va soltando la trama a cuentagotas y vas viendo como número a número Octopus reúne el elenco de villanos. Lo bonito es que cada uno tiene su propia personalidad y su carisma, que es en lo que en mi opinión hace grande a un héroe, sus villanos. Y aquí Spider-Man tiene mucho villano de calidad. En sí, la historia fluye bastante bien y es una lectura amena. Solo le podemos sacar un pero en algunas conversaciones con Mary Jane o algunos hechos que pasan porque sí, y la excusa es bastante pobre. Pero bueno, es lo que favorece la trama y está hecho así, tampoco hay que sacarle más punta. En lo tocante a dibujo, Larsen sigue el legado que dejó McFarlane, con el Spider-Man de posturas imposibles y redes infinitas, pero que luce mucho en las escenas de acción y sobre todo en las páginas completas que tiene luchando contra sus enemigos. Otra cosa que mola es los cameos de los otros héroes, cómo van afectando a Peter, sobre todo la aparición de Iron Man. Una cosa que me ha sacado un poco del cómic es en el dibujo de los ojos. En muchas viñetas Larsen dibuja unos ojos descomunalmente grandes, como si fueran manga, pero no lo es y da una sensación extraña a la hora de las expresiones. Pero lo raro es que no es en todas las viñetas y no todos los personajes tienen los ojos así de raros. Los va dibujando como le va pareciendo. Y algo que me llama increíblemente la atención es el dibujo de Tia May. Esta Tia May, si la dibujan un poquito más decrépita, tienen que arrugar el papel. La Virgen está como para coger un resfriado, cae en cuestión de horas. Amojamada es decir poco. Bien, en definitiva es un cómic entretenido, tiene un guión bastante resultón y un dibujo que se disfruta. No puedo decir que sea de lo mejor de la colección, pero me ha gustado bastante. Con la entrega número 29 nos presentan La muerte de Gwen Stacy, que contiene los números del 116 al 123 de la colección de Amazing Spider-Man y fue publicado originalmente en 1973. Al guión y al dibujo tenemos a varios artistas, entre ellos Stan Lee o John Romita Sr., pero como los 2 números que dan nombre a esta historia los dibujó Gil Kane y los guionizó Gerry Conway, pues hablaremos de estos últimos. Al guión tenemos a Gerry Conway, también conocido como Gerard Francis Conway. Nació en 1952 y es un escritor estadounidense de cómics y programas de televisión. Es conocido por co-crear a Punisher en Marvel y escribir sobre la muerte del personaje Gwen Stacy durante su larga carrera en Amazing Spider-Man. En DC Comics es conocido por co-crear al superhéroe Firestorm y otros muchos, y por escribir la Justice League of America durante 8 años. Conway escribió el primer gran crossover interempresarial moderno, Superman vs. The Amazing Spider-Man. Al dibujo tenemos a Eli Katz, que nació en el año 1926
en Riga, Letonia, y falleció en el año 2000 en Miami, Florida. Es más conocido por su seudónimo de Gil Kane o Scott Edward. Fue un dibujante de cómics activo desde la década de los 40 hasta la de los 90, que trabajó en las principales compañías del sector en Estados Unidos. Kane co-creó las versiones modernas de los superhéroes Linterna Verde y Atom para DC, y a Puño de Hierro con Roy Thomas para Marvel. Contribuyó en la creación de varias historias famosas como los números 96, 97 y 98 de Amazing Spider-Man, publicados en 1971, los cuales, a requerimiento del Departamento de Salud de Estados Unidos, llevaron a modificar el Comic Code Authority de esa época para que se permitiera abordar el tema del abuso de las drogas. En 1968, Kane creó una de las primeras novelas gráficas en los Estados Unidos, His Name is Savage, y en 1971 le siguió Black Mark. En el 97 fue incluido en el Salón de la Fama del cómic de Will Eisner y en el Salón de la Fama de Jack Kirby. El argumento nos lleva a que la carrera de Spider-Man ha sido golpeada en muchas ocasiones por la tragedia, pero ninguna fue tan brutal como la pérdida del amor de su vida a manos del Duende Verde. Esta etapa creó un hito en el mundo del cómic. Como extras nos traen algunos originales escaneados y unas portadas homenajeando la tragedia. La verdad que mucha calidad tienen los extras. ¿Qué me ha parecido La muerte de Gwen Stacy? Bueno, a ver, este es un cómic con un nombre muy grande, pero con solo 2 historias que podemos llamar sobresalientes. Las otras son un poco bluff, pero me explico. Este tomo lleva 7 números, de los cuales 2, el 121 y el 122, narran la muerte de Gwen, y es un pico de calidad tremendo. El tomo se divide en 3 arcos, el del Devastador, a mi parecer bastante malo y con una premisa súper cutre, y luego el de Hulk, que porque sale Hulk, que si no, todo me parece muy forzado y un tanto estúpido, porque al final no se saca nada en claro. Lo bueno, que la subtrama siempre está presente y eso hace que te enganches a la historia. Después de esto, ya llegan los 2 números de la muerte de Gwen, que son en mi opinión 2 obras maestras. Imagino los nanos de esa época leyéndolo, y si yo a 2018 lo he leído medio de pie de la emoción, no quiero imaginar cómo lo pasaría en aquella época. Menudo acontecimiento, y entiendo la repercusión en la vida de Spider-Man, que aún 700 números después colea. Os digo que el original no lo había leído, solo versiones del mismo en otros cómics, y me ha encantado. Está narrado genial y el dibujo acompaña muchísimo. Después de esto viene una historia con Luke Cage que bueno, también es paja. El dibujo en general a mí me ha gustado mucho. Ese Spider-Man clásico es una gozada y las escenas de acción con Hulk y el Devastador están muy bien. Para tener casi 50 años se ve de lujo y se disfruta. En definitiva, esto es una compra obligada para el fan de Spider-Man. Si no te quieres gastar la leña en el Omnigold, por 13 euros tienes esta historia que de verdad merece mucho la pena. Lo malo son las historias satélite que la rodean, pero ayuda a meterte en el momento y para ser de 1973 está muy bien. Y con la entrega número 30 tenemos Spider-Man Tormento, que son los números anteriores al primero que sacaron, que fue Percepciones. Y con la entrega número 31 tenemos La Gata y el Doctor. Ya veremos qué tal este. Y ya estamos en el epicentro de la colección. Pronto haré un resumen de los 29 primeros para ver qué tal está yendo la colección. Ya se va distinguiendo algo en los lomos. Bien, pues espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más y nos vemos por aquí y por Twitter, también por Wacom. Un saludo grande, muchas gracias por comentar, por verlo y por compartir. Sois lo mejor. En la descripción os dejo la galería del autor de la foto del final y mis redes. Un abrazo grande. ¡Adeu!